Hoy tengo una palabra de Dios para toda la iglesia. Por eso te voy a pedir que apagues tu conexión con la tierra. Y aunque si te conectas al móvil, te desconectas inclusive de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno. Sí que saben. Ok. Hoy tengo una palabra para ti. ¿Cuántos han recibido la palabra de Isaías 45? Levanta tu mano. La mayoría. Amén. Hace muchísimos años tuve un sueño. Yo siento calor. No sé si todos sienten calor, pero yo ando trabajando más de la cuenta y mi patrón me pide horas extras. Así que estoy calurosa. Hace muchos años, aún viví en Portugal, cuando tuve un sueño. Y yo soñaba que entraba a un río. El río era tan transparente, era casi como un manantial. Y cuando caminaba en ese manantial, comencé a ver muchos bichos. Y el terror que yo tengo es con los bichos, las culebras, las lombrices, las serpientes, las ratas, todo lo que es de esa especie. Entonces yo empezaba a escuchar una voz que me decía, sigue caminando, sigue caminando. Y yo tenía terror. Y yo seguía caminando porque esa voz me decía que yo tenía que caminar. Yo veía mis pies y yo decía, en cuanto vea mis pies, pero es que al lado de mis pies están todos esos bichos y yo no consigo caminar. Y la voz me decía, sigue caminando, sigue caminando. Entonces yo he conseguido caminar y ninguno de esos bichos tocó mi pie. Y al final esa voz me dijo, Isaías 45. Pasó un tiempo, yo lo leí pero no lo entendí. Y vino una mujer profeta. Recuerdo, estaba ya aquí en España. Fue el primer año que vivíamos en la casa de Terramelar. Y ella me entregó una palabra. Y ella me dijo, Isaías 45, el Señor te dice, te daré los tesoros escondidos de la oscuridad. En estos días en que mi vida ha cambiado, mi vida cotidiana ha cambiado, literalmente. Tengo 3 personas debajo de mi cuidado, mi trabajo se ha doblado y yo venía de Tailandia muy animada y yo decía, voy a hacer una agenda este año 2025. Será un año de extensión, de rompimiento. El Señor habló a nuestros corazones en Tailandia, nos mostró su sobrenaturalidad, una experiencia tremenda. Y tengo temor inclusive de compartir por no aludir algo a mi persona. ¿Sabes? Pudimos ver el poder de Dios, la grandeza de Dios sobre las tinieblas. Así es que yo regresaba contentísima, diciéndome a mí misma, este año estableceré una agenda y no la pasaré por alto, me voy a enfocar en aquello que quiero alcanzar. Por el camino recibí la noticia de que tenía que recoger y recibir a mis padres y era mi tiempo de cuidar. Así que seguí para Cardiff y mi nuera oró por mí cuando le compartí mi desafío. Y ella me dijo, Dios está entregando bendición en tus manos. Y literal, querida iglesia, yo empecé a sentir paz. Porque cuando yo recordaba que la carga iba a ser mayor, el trabajo iba a ser a doblar y me iban a faltar las fuerzas, entonces empecé a sentir que no iría a llegar. Mas el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo traigo paz, haz eso. Así es que yo tuve paz. En estos días, en todos estos días, algo que el Señor puso en mi corazón fue Isaías 45. Y repetidas veces el Espíritu Santo me decía, yo te prometí, yo lo haré. Y yo cumplo mis promesas, yo soy fiel a mi palabra. Y yo he podido ver la mano de Dios, he podido ver el suplimiento en
todos los aspectos en este corto tiempo, en este mes. Pocas veces vengo a la iglesia por ese motivo. Cuido a mi madre que está acamada, mi hermanita con síndrome de Down con 50 años y mi padre con 86, que todavía, gracias a Dios, está en pie. Pero ha sido de muchísima bendición y meditar en esta palabra. Y hoy yo la quiero compartir. Y si tú la has recibido como una palabra profética, yo quiero que tú estés atento porque te quiero compartir desde la historia. Y espero pasar para ti toda la historia, el entorno de historia que conlleva este momento histórico que aconteció en el planeta Tierra. Así que esta palabra yo le puse como título: para que sepas que yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. Todos los que hemos experimentado milagros en nuestras vidas hemos podido conocer el Dios que profesamos. Amén. Nosotros no estamos aquí sentados porque se nos antojó, porque se nos ocurrió o porque decidimos. Y tú dices, ¿cómo así? Yo decidí desde la semana pasada que vendría hoy al culto. ¿Sabes? Esta palabra que siempre me acompaña es Dios, quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Primero es Dios y a seguir somos nosotros. Primero Dios establece límites, establece caminos, establece propósitos para nuestras vidas y después nosotros caminamos por ellos, inclusive sin que nosotros seamos conscientes, pero la mano de Dios nos está guiando, aún en los momentos más difíciles, en los tiempos más oscuros. La mano de Dios nos está guiando, aún en nuestros pecados, en nuestros tropiezos, en un pasado triste y amargo. La mano de Dios nos está guiando. Por eso te animo a que estés atento y escuches la historia. ¿Por qué todo esto? Porque Dios quiere mostrarse como el único Dios. Dios quiere mostrarse como el único Dios. Dios quiere mostrarse como el único Dios. Si tú no gritas un amén bien fuerte, yo me rayé. Si Dios quiere mostrarse, nosotros queremos ver al Dios de gloria. Ahora sí, despierta, iglesia. ¿Sabes que vamos para el año de la extensión? Dile al hermano que está a tu lado, yo me extiendo. Por ahí algunas están mirando al esposo gordito y cuidado. Es extenderse espiritualmente. Entonces, el Señor se quiere mostrar. ¿Sabes? Dios provoca, yo diría así, hazañas, donde Él mismo se glorifica a sí mismo. Y nosotros le glorificamos porque Él ya se glorificó. Qué maravilloso Dios que tenemos. Amén. Entonces, Isaías 45 dice así: así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él abre puerta, nadie lo cierra. Mete esto a tu cabeza. Cuando alguien te dice no, cree que si Dios te dijo sí, Dios va a ultrapasar por encima de ese no. Porque cuando Dios abre puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra puerta, nadie la puede abrir. Y todo eso por causa del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Por eso las mujeres, sujétense, sométanse. Cuando el marido te dice, no te doy la tarjeta, tú llórale al Señor. El Señor te responderá. Aplaude al Señor, que es maravilloso.
Yo entré en calor porque esta palabra primero ministró a mi corazón de una manera tremenda. Por eso no pierdas la atención. Y dice así: marcharé al frente de ti. Hay veces nosotros nos hemos atribuido victorias. ¡Wow! ¡Qué bien lo hice! Yo cuando miro para atrás, yo tenía público cuando iba a cantar. Y yo me acostumbré a cantar en públicos grandes. Parece que no, pero sí. ¿Y sabes qué? Yo decía, wow, qué bien lo he hecho. ¿Cuántos alguna vez han sentido eso? Gloria a Dios por los que están reconociendo. El resto no, el resto es santo. Prepárate que te vas a ir con Cristo. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos, los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. ¿Cuántos nos hemos apropiado de esa palabra? Pues esta palabra el Señor la dio a un pagano, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no temía a Dios, un hombre que no venía del linaje de Israel, de las 12 tribus de Jacob. Así es que quédate con eso. Y vamos al comienzo de este momento en que el pueblo de Israel pasa. Sedequías, el último rey de Judá, de Israel, quien lleva a la destrucción total a Israel, porque se había dividido. Salomón puso a Israel del norte en trabajos forzados para la construcción del grande templo y las grandes ciudades. Es por eso que a partir de allí empezó a haber una división que al final, en la invasión del imperio asiria, todo el norte fue invadido por causa de la mala administración y gobierno de los reyes. Así que quedó el sur. El sur luego es conquistado, no diríamos conquistado en el buen sentido de la palabra, es invadido por el imperio babilónico. Y en ese momento estaba reinando Sedequías, el hijo del rey Josías. Sabes, en ese reinado de Sedequías estaba Jeremías, estaba Isaías, estaba Daniel, siempre hablando de lo que iría a venir. Mira, escúchame, hay profecías que no es para que se cumplan en el momento, es para que se cumplan tal vez en tu segunda generación, tercera, no lo sé, o en el momento. Pero Dios, que es soberano, sabe todas las cosas y fiel es su palabra, que Él la cumplirá. Por eso cuando tú recibes la palabra profética que está escrita en la palabra, aprópiate de ella, porque ella sí se cumple. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasa. Y este rey era advertido por estos profetas constantemente sobre la destrucción total del reino del sur. Pero este rey no quiso saber. Él se embotó con su reinado, con su gloria, y solo escuchaba al profeta que le hablaba cosas buenas, Ananías. Lastimosamente, cuando hay una profecía buena, tú la recibes. Pero cuando hay una profecía mala, no, Dios tiene cosas buenas para mí. Dios no me dará lo malo. Escúchame, Dios sabe lo que nos da y siempre está trabajando en nuestro carácter.
porque ese carácter tiene que ser pulido para que sea establecido el carácter del varón perfecto en nuestras vidas, para poder llegar a su presencia y reinar con Cristo. De lo contrario, vamos a descender a las tinieblas. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces, este rey no quiso hacer caso a Jeremías ni a Isaías. Por tanto, él se levantó contra Nabucodonosor, porque Nabucodonosor hostigaba a todos los gobernantes, a todos los reyes de las ciudades que él había tomado para cobrar impuestos altos. Así que él se negó, se alió con el ejército de Egipto y se levantó contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, Babilonia era una potencia. Este rey no tuvo cabeza, tampoco seguía la instrucción de Dios. ¿Sabes? Nabucodonosor atacó a Israel, al reino del sur, Jerusalén y el templo, y lo convirtió en polvo, en añicos, en escombros. Quemó el templo. Así es que llevó a todos los que restaron al exilio en Babilonia, y solo se quedaron los más pobres, los más pobres. Y esos más pobres iban muriendo poco a poco, porque había sequía, había pobreza, había desgracia, había enfermedad, había todo. Los más ricos él se los llevó porque le convenía. Esta fue la historia del último rey de Israel. Así es que ahora vamos a mirar el imperio babilónico al mando de Nabucodonosor II, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor reconstruyó esta capital del imperio babilónico. Y una de las cosas que le favoreció a este imperio, a esta ciudad, que se iría a convertir más adelante como la metrópoli de esos tiempos, era el río Éufrates y el Tigris, que cercaba todo el contorno de este lugar. Entonces él reconstruye aún más, lo hace más esbelta la ciudad y comienza a colocar muros y muros. Si bien es cierto que sus antecesores habían colocado muros, pero él dice así: quiero que este reino dure para siempre, que nunca se destruya, que cuando mis hijos nazcan, mi descendencia herede esta nación, gobierne toda la tierra. ¿Cuántos se acuerdan cómo Daniel lidia con este rey? Un rey orgulloso. ¿Sabes? Pone más muros, amuralla más la ciudad. Esta ciudad que estaba ubicada entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak, fue tan construida con muros para que dure eternamente. O sea que había un afán, escúchame bien, había un afán de que eso dure para siempre. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos y nos enfocamos en algo? Cuando yo miro para atrás, yo miro muchas veces en determinados tiempos cómo me enfoqué en determinadas situaciones, y hoy es nada, hoy no hay nada. Pues en estos tiempos no era diferente. ¿Sabes? La historia cuenta que cuando Babilonia empieza a ser reconstruida en gran parte por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI, utilizó ladrillos vidriados en azules, rojos y amarillos. ¿Cuántos han escuchado sobre los jardines colgantes del imperio babilónico, del reino de Nabucodonosor? Eso fue construido por este hombre. Esa ciudad era tan esbelta, una de las maravillas de aquel entonces del mundo. Allí Nabucodonosor quiso albergar todos los habitantes que él podía recoger, pero él seleccionaba lo mejor de lo mejor. Allí estaba Daniel,
Mira, iglesia, escucha bien la palabra, porque esto te puede traer una lección muy grande para tu vida. Jesús nos hablaba de cómo juntar, no donde la polilla y el orión corroe, sino hacer tesoros en el cielo. Había 500,000 habitantes. Él se centró en la construcción y en el hecho de poder forjar un imperio indestructible. La muralla del recinto interior consistía en un doble cinturón defensivo, escucha, de 7 metros de anchura. Escúchame cómo él tuvo la inteligencia, vamos a decir, de amurallar esa ciudad, ese imperio y esa maravilla, una de las maravillas del mundo, al que se le añadía un foso conectado con el río que le rodeaba. El espacio entre los dos muros era de 12 metros. Estaba rellenado con tierra en toda su altura. Había una torre cada más o menos 50 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que sería difícil que algún gobierno o algún ejército pudiese entrar por esas murallas. Imposible. Dile al hermano que está a tu lado, imposible que alguien entre por esas murallas. El río Éufrates tenía un papel importante en la defensa, ya que además de la utilización de sus aguas, en la que ellos eran una de las potencias y lo más fuerte del imperio babilónico era la agricultura y la ganadería por causa de esas aguas. Pero ese río Tigris, Éufrates, le servía también como otro muro, como una barrera natural para que nadie ni nada pudiese entrar a ese lugar, a esa ciudad. El día que Babilonia cayó. ¡Wow! Quiero contarte aquí. Tras reunir a medos y a persas, imperios de aquel entonces, bajo el único reino de Ciro II el Grande, este hombre no se detuvo en conquistar o mirar a Lidia, la capital de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Era el lugar más rico que había en toda esa zona, porque ellos encontraron el oro blanco. Llegó a surgir, fue una potencia comercial. Era también un lugar bastante requintado y rico. Así es que los reyes de aquel entonces de Lidia trabajaron tanto también para poner muros y murallas en esta ciudad, pero era muy reconocido por todas las tropas de batalla y de ejército que ellos tenían para defenderse. Sin embargo, Ciro ganó estas batallas porque él quiso conquistar Lidia. Después de conquistar Lidia, esa gran capital, como le llamaban, del oro, ¿sabes? Él se sienta un día y mira desde muy lejos el enorme palacio, la enorme ciudad de Babilonia. Yo me imagino, yo aquí imagino, porque a mí me encanta imaginar. Él se habría sentado en una montaña y habría dicho así: wow, Lidia, la capital del oro, fue papayita. No sé si ese término se acostumbra a decir en España, pero en Perú se dice. Fue pan comido, ¿no? ¿Por qué no Babilonia? Wow. Así es que él creó una estrategia. Miró el río Éufrates. Ese río solo era navegable, no se podía cruzar a nado para llegar a esa fortaleza. Imposible.
de poder atravesar todos esos muros. Dile al hermano que está a tu lado, imposible de atravesar la muralla de Babilonia. En el año 539, él levanta su ejército y prepara el ataque contra el gran imperio de Babilonia, contra el grande Nabucodonosor, que para entonces había ya un sucesor, su hijo. Y en esta estrategia que él crea, él comienza a desviar el río Éufrates. Le habría durado meses y meses para implantar y llevar a cabo su estrategia. Porque él pensó, si baja el nivel del río Éufrates, podemos entrar por sus puertas. Escúchame bien, escucha la historia, sigue la historia, porque si no, no te vas a enterar el final. ¿Sabes? Él hace eso. Así que el día que ellos deciden entrar, las aguas le llegaban por debajo de la rodilla. Todo el ejército entra. Y qué casualidad, dile al hermano que está a tu lado, qué casualidad, que ese día se celebraba la fiesta del año nuevo de ellos, el cual era tan importante, muy importante. El dios de ellos era Marduk. Las orgías, vamos a decirle así, que ellos realizaban. ¿Cuántos se acuerdan de mi predicación sobre toda la prevaricación y la depravación que el rey Sedequías realizó en el templo de Jerusalén? Pues este rey copió lo mismo de Babilonia, porque estaba debajo del dominio de Babilonia. Escúchame, hay patrones que tú tienes que soltar. Hay patrones que tú tienes que dejar, porque están pasando a tus hijos. Sedequías copió la forma y comenzó a adorar a dioses falsos. Babilonia tenía muchos dioses, pero el dios principal era Marduk. Así es que Marduk era el dios y habían construido un monumento, un templo sagrado y también una estatua enorme de 12 metros con este dios al cual adoraban. Y era importante que en el día del año nuevo para ellos pudiesen hacer la celebración y el paso de procesión de todos los dioses menores, llevándolos o cargándoles en procesión hasta el templo de Marduk, donde cuando ellos bebían, el sexo que ellos podían realizar era en pleno público. Eso era normal para ellos. Era la celebración de ellos. Ese día dejaron la puerta abierta y todos los soldados, después de atravesar, ellos entraron por la puerta. Y es así que cuando leemos la historia de Belsasar, cuando él coge las copas y coge los utensilios sagrados del templo para poder realizar ese tipo de fiestas, una mano se aparece en la pared y le dice: tu fin ha llegado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ese día entraron ante ese rey, lo cogieron y lo mataron. Daniel profetizó en la vida de Sedequías y le dijo: el Señor dice que tu reino se acabó, tus días tienen fin. En ese momento entra el ejército de Ciro y mata a Belsasar. Toma a toda esa ciudad. Por tanto, la profecía de Isaías, cuando él le dice así, Isaías 44, dice así el versículo 25. Pon atención. Yo frustro, dice el Señor, las señales de los falsos profetas. Mira, había muchos falsos profetas. Para ellos celebrar el año nuevo ofreciendo todos los rituales al dios Marduk era señal de bendición para que todo el año te corra bien.
o les corra bien, les vaya bien. Y los profetas auguraban buenas cosas para todos los que realizaban ese culto en ese día de Año Nuevo. El Señor habla así y dice: yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Oye, yo conozco personas que han sido transformadas por el poder de Dios, de la brujería al poder adorar al único Dios verdadero. Pero primero fueron ridiculizados, tal cual dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se quiere mostrar como el único Dios y verdadero, y fuera de Él no hay otro. Aplaude a ese Dios verdadero. ¡Aleluya! Yo confirmo la palabra de mis siervos. Dile al hermano que está a tu lado: recibe la palabra profética. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos, sus ruinas restauraré. Yo mando que se seque lo profundo. Mira, literalmente, detalladamente, Dios habló hacía 200 años antes de la existencia de Ciro, que esos ríos se iban a secar. Mira lo que dice: yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo, escúchame, 200 años antes, 2 siglos antes, yo afirmo que Ciro es mi pastor. ¿Quién era Ciro? Ciro era un pagano. Ciro era un hombre que no temía a Dios. Ciro era un conquistador, un ganador de ciudades, de naciones, sin temor a Dios. Ciro era un pagano. Ciro no pertenecía a ningún linaje ni descendencia del pueblo de Israel. Escúchame esto, iglesia, porque el Señor se vale de lo más vil para avergonzar a los sabios, y avergüenza a los sabios para glorificarse. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Oh, aleluya. Cuando tú llamas y buscas la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios se manifiesta en tu vida. Y ay, 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 yo digo así: ay, ay, ay. Mi nieto ya empezó a hablar así como yo, porque a veces le ay, 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 Marquitos, ay, ay, ay. Y él dice ay, 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 ay. Y a mí me encanta hacer énfasis en esta expresión: ay, ay, ay. Ay, ay, ay del que consigue obedecer e ir en contra de su propia voluntad. Créeme que viene una grande bendición para tu vida cuando tú decides dejar algo que Dios te está diciendo, déjalo y toma esto. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, llega lluvia de bendición a tu vida. Aleluya. Oh, glorias a ti, Señor. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. ¿Sabes qué, querida iglesia? En ese momento Ciro toma la ciudad. Ciro toma esa metrópoli de Babilonia. Ellos entran. Ahora mira lo que dice Esdras 1. Mira lo que hizo Ciro. Me imagino que Ciro habría encontrado lo que Dios habló acerca de él hace 200 años atrás. Así es que Ciro no hesitó en cumplir la voluntad de Dios. Por eso Dios engrandeció a Ciro. Ciro no era, vuelvo a repetir, del linaje de Israel. Ciro estaba siendo usado por Dios. Cuando tú ves a alguien con su corazón cerrado, y hay veces surge esta expresión: ay, qué pena, él como tiene el corazón cerrado, no voy a hallar favor y gracia delante de sus ojos. Pero si el Señor quiere, Dios va a hacer que él cambie.
Aleluya. Cuando tú entiendes el Dios que tienes, entonces tú empiezas a mirarle solo a Él. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu voluntad, Señor. Seguir sin desmayar, Jesús. Seguirte siempre a ti, Señor, y no mirar atrás. Es solo mirar al Señor, solo a Él, a nadie más. Aleluya. Esdras 1, mira lo que dice. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó. Dile al hermano que está a tu lado, despertó. Dios hace despertar el espíritu de la persona. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho el rey de Ciro. Había un decreto, pero ese decreto no le correspondía a Ciro. Nosotros que sabemos cómo Dios levanta, arma toda esta hazaña para que su voluntad se cumpla en su pueblo. Pero aquí dice Ciro, pero nosotros sabemos que fue Dios. Y dice: y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Oh, Él está dando las glorias al único Dios. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dile al hermano que está a tu lado, la iglesia es importante para Dios. La casa del Señor es importante. No me quedo y veo de aquí de la... No, yo no quiero involucrarme en nada porque mejor estoy tranquilita, mejor estoy allí. Dile, vuélvele a decir al hermano que está a tu lado, la iglesia es importante para Dios. Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios un esclavo, difícilmente estaría pensando en alguna riqueza. Pero mira lo que Dios hizo una vez más, porque lo hizo en Egipto. Lo volvió a hacer, porque si el Señor lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer en tu presente y lo volverá a hacer en tu futuro. Aleluya. Y le dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde mora, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro. Escúchame, recordemos que Babilonia era una metrópoli, así que solo habían ricos allí. Así que sale un decreto del rey conquistador, Ciro el Grande. Por eso le llamaban el Grande, porque consiguió conquistar esa metrópolis, una de las maravillas del mundo, Babilonia. Así que cuando sale de la boca de este rey, todos tenían que cumplirlo. Él estaba mandando a que todos pudieran ofrecer a los israelitas, a los judíos, oro, plata, piedras preciosas, para que regresen a su ciudad. Y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, más una vez, porque hay espíritus que se duermen. Hay espíritus que se duermen y no van en el corazón de Dios.
No caminamos en el mismo espíritu, no hay concordancia, no hay acuerdo. Cuando tú no caminas en concordancia, no hay acuerdo, y créeme que vas a salir. Dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Escúchame, esta es muy buena. Cuando ellos invadieron a Jerusalén, al templo, ellos se llevaron todo el tesoro, los utensilios, el oro, la plata, las piedras preciosas, se llevaron. Y lo escondieron en el tesoro del palacio. Y ese lugar solo era conocido por el rey, los sátrapes que estaban muy unidos a él. Nadie más lo conocía. Pero cuando Ciro entró y leyó que estaba escrito en las crónicas sobre él, leyó lo profético, entonces él tuvo temor en su corazón a Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado: ten temor de Dios, no del hombre. Si Dios, me imagino que él habría pensado, si Dios aquí habló que yo edificaría su casa, su templo, estas son sus cosas, estas son sus joyas, esto le pertenece a él, es mejor devolverlo. Este hombre le devolvió. Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Y esta es la cuenta de ellos, y allí tú lo puedes leer. Wow. Ahora rápidamente, la aplicación profética para nuestras vidas de Isaías 45 sobre la cautividad. Si Dios tuvo poder para poder ultrapasar todas esas murallas, todo ese imperio, mira, Dios lo puede hacer contigo. ¿Qué cautividad hay en tu vida? Cautividad de pecado, cautividad de drogas, cautividad de alcohol, cautividad de prostitución, cautividad del trabajo, cautividad de la preocupación, del afán. ¿Qué cautividad? De la enfermedad, del miedo, del terror. No hay libertad en tu vida para poder ambicionar las cosas de Dios. Y aun cuando tú pasas por situaciones duras, créeme, Dios te está probando. Dios permitió la cautividad de Israel para que Israel conociese al único Dios verdadero, porque Dios sabía que en el lugar donde ellos vivían habría muchos dioses, así como hoy en día nosotros tenemos el aleluya. Ese Dios es único y verdadero. Este micrófono no es verdadero. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las puertas. Así que ¿quién abrió la puerta de Babilonia? Dios. Wow. Aquí Dios estaba hablando proféticamente. Es que el demonio aquí hoy sale avergonzado. Es por eso que me apagó el micrófono. Aleluya. Las puertas y dejar abiertas las entradas. Literal, esta palabra profética de hace 200 años se cumplió. Marcharé al frente de ti, al frente de Ciro marchaba Dios.
verdadero. Aleluya. Sobre la grandeza y soberanía de Dios. Si tú conoces el Dios que tienes, entonces no sufrirás de terror nocturno. ¿Sabe lo que es terror nocturno? Depresión, enfermedades mentales, que son yo estaba muy preocupada, imagínate tú. Y yo te quiero contar esto para que tú sepas que sigo siendo ser humano, que piso tierra. Me dio un derrame en el ojo en la Navidad, en plena Navidad, de tanta preocupación. Pero esta vez no fue Alfonso, gloria a Dios que no fue Alfonso. Y se ensangrentó. Los chicos me decían, es que está cerca tu casa, la mansión de Drácula, porque estábamos en los Pirineos, por ahí. ¿Sabes? De tanta preocupación vienen enfermedades a nuestras vidas. Necesitamos ir al regazo de Dios y entender la grandeza, que Él es mayor que mi problema, que Él es mayor que las situaciones duras y difíciles. Mira, escúchame, que tu enfoque no sea tu trabajo. Hoy, ¿qué dices? Pero si de eso vivo. Enfoque. Dile al hermano que está a tu lado, enfoque. Que tu enfoque sea buscar la presencia de Dios, conocer el Dios que tienes, conocer el Dios que tienes. Vamos para un tiempo de extensión, iglesia. Y para extendernos necesitas mirar por la fe como Ciro miró a Babilonia. ¿Me estás entendiendo, iglesia? La mujer deje de llorar por el marido. Su enfoque es el marido. Yo tantos años lloré por Alfonso. Al final, ahí quietito se quedó y está. Yo miro para atrás y digo, ay Señor, tantas lágrimas, tanto desastre en mi vida por llorar por un hombre. Y hoy me doy cuenta, no, es que ni una lágrima voy a derramar por ti, Alfonso. La mujer deje de esperar en el marido deje de esperar en la mujer. Espera en el Señor, porque de Él viene bendición y recompensa. Él es el que va a producir la pasión en tu marido por ti y viceversa. Aleluya. Deja de mirar el dinero. Mira, hoy yo tengo dinero en mi mano. El Alfonso no me quería dar dinero, pero el Señor ha puesto salario en mi mano. El gobierno me está sustentando por cuidar a mis padres. Imagínate tú. Y a los curiosos, si quieren enterarse bien, después les cuento. Pero Dios es maravilloso. Conoce el Dios que tienes y deja las chiripiorcas. Porque ahí te vas a quedar. Otros van a pasar tu carrera. Otros van a tomar tu maratón y tú te quedas atrás. Conoce el Dios que tienes, porque ese Dios va por encima de las fortalezas, murallas, muros. Él ultrapasa, como dice la canción, atraviesa montañas, atraviesa barreras. No hay nada aquí, no hay nada imposible para Él. Dice, te daré los tesoros de las tinieblas. Literal, se los dio a Ciro. Y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas. Yo me imagino que los israelitas miraban las murallas, miraban todos esos muros enormes y dirían, nunca más vamos a regresar a nuestra ciudad. Pero había la promesa era de que ellos volverían a su ciudad, ellos volverían a Jerusalén, ellos volverían a reconstruir el templo. Y ellos dirían, pero si ya no hay nada. Mira, escúchame. Si tú estás orando por tu esposa, por tus hijos, Dani, levanta la mano, el más claro de esta iglesia, levanta la mano. El pobrecito llegó un día solito. Y, hola, lindo, ¿cómo estás? Bien, pastora, solo se le veían los dientes. Entonces le digo, ¿qué tal? Pero yo le seguía preguntando porque yo sentía su corazón triste. Mi esposa y mis hijos. Tengo aquí mi esposa, mis 3 hijos se quedaron en Colombia. Le dije, vamos a orar porque la voluntad de Dios es que estés con tu familia. Y vamos a orar y declara con tu boca que tus hijos van a venir. Y ya,
Y ya, y empezamos a orar. Y Dani empezó a declarar con su boca: sí, yo confío al Señor. Al poco tiempo llegaron los hijos. ¿Sabes? Dios es fiel para bendecir en aquello que es su voluntad. Aleluya. Yo soy el Señor, dice el Señor. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay otro. Aunque tú no me conoces, le dice a Ciro, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Y yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¡Oh, qué poderoso Dios tenemos! Ay, no, Dios solo creó la luz. No, crea las tinieblas. Ay, Dios solo creó el tiempo bueno. Esa gente positiva, ¿no? Que todo. No, ve, ponte una chaqueta. Está haciendo mucho frío, te vas a enfermar, te puede dar una bronconeumonía. Ay, rechazo eso en el nombre de Jesús. La declaración más fuerte que tú puedes hacer es la obediencia. Esa es la declaración. Y regresa enferma. Ah, porque tú declaras. No, yo no tengo poder. Poder tiene tu obediencia delante de Dios. Que tú puedas ser sabio. Cuídate. En la Biblia de Carmen dice: cuídate y te cuidaré. Sobre el fiel amor de Dios, que pase la alabanza. ¿Sabes? Esto tocó mi corazón. Esto arrasó conmigo. Cuando Dios le habla todo eso a Ciro, había un propósito. Había un propósito. Y ese propósito, ¿sabes cuál era? Le dice el Señor: por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, querido Ciro, aunque tú no me conoces. Wow, el Señor mueve montañas por ti. El Señor mueve reyes por ti. El Señor mueve gobiernos por ti. El Señor ultrapasa muro tras muro, fortaleza tras fortaleza por causa de ti. El Señor hace todo por causa de ti. Mira, cuando yo miro para atrás mi vida, yo veo el amor de Dios. Él me libró de muchas situaciones. Él me arrancó de lugares donde yo no debía seguir creciendo, donde no debía seguir viviendo en ese lugar. Él arrancó personas de mi vida que no serían de bendición para mí. Cuando yo miro mi pasado, yo veo la bendición de Dios. Costó, dolió, sí, lloré, sufrí, sí. Pero hoy yo miro para atrás y el Señor dejó a quienes debía de dejar. El Señor colocó a quienes debía de colocar. Es su cuidado por mí. Aún mis tropiezos, aún mis caídas, aún mis errores, aún mi pecado. ¿Sabes? Dios lo permitió para cuidarme. Porque me amó, porque te amó. Porque en algunas veces yo he visto las caídas como la derrota y decir: no, de aquí no me levanto. Pero ¿sabes qué? Dios permite la caída para tratar con este corazón duro. Duro. Cuando estás en los caminos del Señor, viviendo en su voluntad y fallas, la confesión te hace libre y te permite continuar con tu camino. ¿Cuántas veces podemos confesar: yo adulteré, yo forniqué? ¿Cuántas veces tú puedes confesar: yo mentí, yo sentí orgullo? Cuando toda la iglesia me aplaudió, yo empecé a sentir. Y el Señor me permitió predicar tan mal. Y fui y dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo me preparé, si yo lo hice bien. Carmen, yo estoy mirando tu corazón. Yo no miro como las personas. Estoy mirando tu corazón.
y tu corazón se está enorgulleciendo. ¿Quieres mi presencia o quieres predicar? Yo quiero tu presencia, porque tu presencia me ha hecho libre. Tu presencia me hace caminar. Tu presencia me hace respirar. Tu presencia me permite mirar el futuro con esperanza, con gozo. Tu presencia en medio de la tribulación me permite ver que tú estás conmigo. Tu presencia, por amor a ti. Por amor a ti, Él ha hecho y ha permitido todo en tu vida. Colócate en pie. Aleluya. Ese es el amor de Dios, que nunca falla. Nunca falla. Sobre el fiel amor de Dios. Por causa de Israel, Dios movió una potencia. Dios levantó un hombre que conquistó a esa potencia. Por causa de Israel, Dios hizo todo para que ellos pudiesen volver a la tierra que Dios le había prometido. Hay veces has desistido de tu tierra prometida. Si llamado, no lo sé. Hay veces has desistido porque has visto muchos problemas. Yo quiero decirte, antes de finalizar este último culto de este año, ve atrás de la promesa que Dios hizo, porque Él cumple. Enfócate en la promesa que Dios te dio. Trabaja por esa promesa que Dios te dio y repítela todos los días, todos los días, todos los días. Cuando me asalta la preocupación, yo puedo hablar con mi boca para que mi mente, mi alma escuche y decir: tú prometiste, tú lo vas a cumplir. O mirar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo está mirando así. Yo te voy a invitar que tú puedas cerrar tus ojos y hablar con Dios. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Mira, escúchame, hay personas aquí que Dios les está diciendo: déjalo, déjalo, déjalo. Tal vez situaciones, tal vez personas. Dios te está diciendo: déjalo. Déjalo, ya no pelees más por eso, ya no luches con tus fuerzas, ya no quieras coger eso con tus manos. Déjalo, déjalo. Y si Dios quiere, Él te lo va a devolver. Suelta lo viejo y coge lo nuevo del cielo. Vamos al año de la extensión. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Yo quiero extenderme. Como iglesia queremos extendernos. Como ministerio quiero extenderme. Quiero extenderme. Como familia quiero extender mi capacidad de perdón, mi capacidad de tolerancia, mi capacidad de paciencia. Van a venir problemas, van a venir luchas, pero Él te ha dado una promesa y Él la va a cumplir. Él cumple su palabra. Por amor a ti, por amor a su nombre, porque Él es fiel a su palabra. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, hoy venimos delante de ti. Queremos, Señor, ser llenos de ti. Queremos, Señor, hoy hacer un voto contigo. Nos hemos olvidado de tus promesas. Nos hemos olvidado, Señor, de que tú un día nos hablaste que heredaríamos la tierra prometida. Ya estamos en la tierra prometida, pero nos hemos olvidado, Señor, de que tú eres el único Dios verdadero. Nos ha sobrevenido las dificultades, la necesidad, los problemas. Señor, hoy volvemos a ti. Hoy volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos a ti, Padre. Comienza a levantar tu voz y comienza a decir: Señor, yo suelto
lo que tú consideres que el Espíritu te está hablando. Dile: Señor, yo suelto esto. Díselo, iglesia. Yo suelto mi terquedad. Yo suelto, Señor, de insistir en aquello que no funciona. Oh, comienza a hablarle al Señor. Comienza a hablarle. El Espíritu Santo está aquí.